Vamos a hablar de los animales, en concreto de los invertebrados. ¿Qué características generales tenemos todos los animales? Pues sabemos de temas anteriores que estamos todos formados por células eucariotas, que nuestra organización celular es a través de tejidos y que nuestra nutrición es heterótrofa, nos alimentamos de otros seres vivos. Luego tenemos un crecimiento limitado, es decir, al de alcanzar la edad adulta ya no seguimos creciendo. Y tenemos capacidad de desplazamiento, aunque haya algunos animales que son sésiles, es decir, que no se mueven en ningún momento de su vida adulta, cuando son bebés sí que se mueven, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de una esponja que genera sus crías, estas crías se mueven y cuando encuentran un sitio adecuado se desarrollan como adultos ya sin moverse nunca más. Pero en algún momento de su vida tienen desplazamiento, capacidad de desplazamiento. Luego tenemos una gran capacidad de interacción, mucho mayor que las plantas o los hongos, sabemos lo que pasa a nuestro alrededor y reaccionamos a los cambios en el entorno. Tenemos una complejidad celular creciente, ¿vale? Tenemos células que forman tejidos, esos tejidos se organizan para hacer órganos y esos órganos se organizan para hacer aparatos o sistemas. Y todos tenemos siempre la capacidad de reproducción sexual y algunas especies también tienen reproducción asexual. En cuanto a las características que usamos para clasificar a los animales, tenemos por un lado la simetría. La simetría es la capacidad de cortar un animal a través de un plano y separar dos partes iguales. La simetría puede ser bilateral, cuando hay un único plano. En este caso con la cabrita, bueno, imagináis un ser humano, pasaría lo mismo. El plano axial que va de la cabeza a los pies divide a la cabra en dos partes iguales. Hay otros seres vivos que tienen simetría radial, es decir, tienen infinitos planos por los que se les puede cortar, o más de uno, y algunos animales también son asimétricos. También usamos para clasificar el tipo de fecundación. Tenemos animales con fecundación interna, es decir, que el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide tiene lugar en el cuerpo de la hembra, mientras que otros tienen fecundación externa. Sueltan los gametos, los óvulos y los espermatozoides al medio y ahí que se encuentren y darán lugar a los huevos. Y por último tenemos unos animales que tienen desarrollo directo, la cría cuando nace ya se parece mucho al adulto, mientras que hay otras crías que no se parecen nada a los adultos, que es los que llamamos que tienen desarrollo por metamorfosis. Nacen siendo de una forma y en un momento de su vida cambian y desarrollan una forma completamente distinta. Vamos a hablar ahora en concreto de los invertebrados. Recordar que de los 40 filos que hay de animales, 39 son invertebrados y solo uno, el filo Chordados, es de vertebrados. Entonces, vertebrado no es una clasificación taxonómica, sino que es una forma de clasificarlo para la enseñanza. ¿Qué características tienen los invertebrados? Pues que son el 90% de los animales, ¿vale? Se pueden encontrar en casi todos los ecosistemas. Luego no tienen columna vertebral, ¿vale? Por eso son invertebrados. Y son todos ectotermos. ¿Qué significa eso de ectotermos? Pues que no pueden controlar su temperatura. ¿Qué grupo vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar las esponjas, que se llaman poríferos, las medusas y los pólipos, que se llaman nidarios, los gusanos planos o planarias, los gusanos redondos sin segmentación, que son los nematodos, los moluscos, que son los caracoles y los bivalvos y los gasterópodos, y cefalópodos, los anélidos, que son los gusanos redondos con segmentación, los artrópodos, que son los que pueden mover las patas, los equinodermos, como la estrella de mar, y en el tema que viene nos iremos ya a los cortados. Pues vamos con el primer grupo, los poríferos. Aquí tenéis una imagen de una esponja, se encuentran de forma natural en la mayor parte de los mares y océanos, porque son animales acuáticos principalmente de agua salada. Pueden tener simetría radial, como este dibujo, o pueden ser asimétricos, como los de esta imagen. Luego, no tienen verdaderos tejidos ni aparatos, lo que tienen son células especializadas. Estas células especializadas son los coanocitos, que tienen esta forma tan característica como de jarrón, ¿vale? Que lo que hacen es atrapar la comida que hay suspendida, que hay flotando en el agua, y luego expulsar las sustancias de desecho. O sea que se alimentan por filtración. Cogen los restos de materia orgánica que hay suspendidos en el agua. Luego tienen una reproducción sexual externa, ¿vale? Pero también pueden tener reproducción asexual por fragmentación. Además, como hemos estudiado, generan unas crías que son capaces de moverse y luego cuando ya encuentran el lugar adecuado no se mueven más. La anatomía de las esponjas tienen una serie de poros formados por células que se llaman porocitos, ¿vale? Que son estos agujeritos por donde va a entrar el agua. ¿A dónde entran? Pues en una zona hueca muy grande que se llama atrio. Y en ese atrio tenemos las células especializadas, que hemos dicho que son los coanocitos, que son con forma de jarrón y que son las que cogen el alimento. Ese agua que ha pasado ha cogido la esponja el alimento y sale por una apertura muy grande que es la parte superior,
que se llama ósculo, que es por donde sale el agua. Y luego las células de fuera, que suelen ser especializadas también, son los pinacocitos, ¿vale? Es la parte externa que protege la esponja, y por medio tienen unas espículas, que son unas... como unas estrellas ninja, ¿vale? Con esta forma tan característica, que lo que hacen es que sea muy incómodo comerse una esponja, porque es como si te comieras un bocadillo de clavos, ¿vale? El que come una esponja se clava en las espículas. Vamos a ver un pequeño vídeo sobre las esponjas. Vale, aquí tenéis un submarinista que está viendo esponjas en el fondo marino. Este pedazo de animal es una esponja. Este también es una esponja. Entonces ahora nos va a poner un gráfico donde nos indica la anatomía. ¿Veis los porocitos que hacen los poros? Entonces el agua entra por los poros y a lo largo y sale por el ósculo. Va haciendo este recorrido. Y en la parte por donde pasa el agua tenemos los coanocitos, que lo que hacen es atrapar las sustancias filtradas. ¿Vale? Tiene esta forma característica con un flagelo muy largo. Entonces van atrapando, va pasando comida, restos de seres vivos, excrementos, todo se lo comen. Lo que hacen es limpiar el agua del mar. Y luego expulsan las sustancias de desecho que se expulsan por el ósculo. Entonces, cuando queremos ver el funcionamiento, poniendo un tinte alrededor de la esponja, se ve bastante bien cómo pasa el agua, ¿vale? Aquí veis al submarinista con el tinte. Lo va a poner alrededor de la esponja y vamos a ver lo que pasa. Enseguida el agua pasa por los poros y empieza a salir el tinte por el ósculo como si fuera una chimenea, ¿vale? Todo el agua con tinte está entrando por el cuerpo de la esponja y sale rápidamente por el ósculo. Bueno, nos volvemos a nuestra presentación. Vale, los nidarios. Los nidarios también son animales acuáticos, casi todos viven en agua salada, hay algunas pequeñas especies de agua dulce y tienen todo simetría radial, ¿vale? Esto es una anémona que la podemos partir así, 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 por todos los planos posibles y quedarían dos partes iguales. Además ya son los primeros animales que tienen verdaderos tejidos. Su alimentación es por depredación, ¿vale? Usan los tentáculos para cazar a sus presas, son depredadores y tienen unas células especiales, los nidocitos, ¿vale? Que tienen, cuando algo toca este disparador, esta señal, se lanza un flagelo con veneno, ¿vale? Que es lo que hace que te pique. Una medusa te pica, una anémona te pica por esto, porque tocas en el tentáculo este disparador y saca como una especie de lanceta que te da un latigazo con este flagelo y duele muchísimo, ¿vale? Depende de la medusa, puede ser hasta peligroso. Y luego siempre su forma vital tienen una boca ano, un solo orificio que da lugar a una cavidad gastrovascular. No tienen ni sistema respiratorio ni excretor. Tenemos dos tipos, el pólipo y los nidarios, y la forma es lo mismo, pero el pólipo es una medusa al revés. Si a la medusa le dieras la vuelta, te quedaría un pólipo. Vale, aquí tenemos el orificio, esto es la cavidad gastrovascular y los tentáculos. No hay que aprenderse nada más que eso. Boca ano, cavidad gastrovascular y tentáculos. En cuanto a la reproducción, pueden tener reproducción sexual con fecundación externa o asexual por gemación, ¿vale? Que se da sobre todo en los colares y las anémonas. Generan un pequeño individuo y este pequeño individuo se pone al lado del padre y acaban formando estas colonias que veis aquí. O sea que tienen asexual externa, o sea, no, tienen reproducción sexual externa y reproducción asexual por fragmentación. Y hay algunas especies que tienen reproducción alternante. Tienen una fase asexual en forma de pólipo y una fase sexual en forma de medusa. Simplemente que sepáis que alternan. Esta fase se genera un pólipo, este pólipo se reproduce de forma sexual por gemación y cuando ya ve que es suficientemente grande para buscar una pareja y tener hijitos por reproducción sexual, se transforma en una medusa. Viaja por el mar, conoce otra medusa, tienen sus hijitos y así. Vuelven a formar un nuevo pólipo que dará lugar a medusas para reproducirse. Y esto es la reproducción alternante. Recordad, alternante que tiene una fase asexual y una fase sexual.
Y los tipos de nidarios, como ya hemos hablado, tenemos las medusas, que son nadadoras y tienen un esqueleto formado por agua. Entonces ese esqueleto se le llama hidro, de agua, y estático, de no moverse. Hidrostático. Luego tenemos los pólipos, que son animales sésiles, y tenemos dos tipos. Por un lado las anémonas, ¿vale? Que tienen un esqueleto interno formado por espículas, como las esponjas, ¿vale? Con unas sustancias duras que cuesta bastante comérselos. O tenemos los corales, que lo que forman es un esqueleto externo de carbonato cálcico y da lugar a los corales. Como bien sabéis, los corales forman unas estructuras que se llaman los arrecifes de coral, donde viven muchísimos tipos de animales y que es una zona de las más ricas de la naturaleza en cuanto a biodiversidad. Vamos a ver también un pequeño vídeo de los nidarios, ¿vale? Para verlos vivos. Esto que está aquí son anémonas. Aquí tenemos una anémona muy grande, aquí se ve el orificio, el bocaano, como digo yo, que es el orificio que comunica con la cavidad gastrovascular. Y si tocáramos un tentáculo, pues nos envenenaría. Aquí tenemos una anémona muy grande, con estos tentáculos tan largos, que este pececillo está ahí en riesgo. Como toque un tentáculo está listo. Estos son corales, ¿vale? Los corales son especiales, aunque no, porque tienen una asociación con algas. Entonces, el coral casi no caza porque la comida se la hacen las algas que viven dentro de él. Y viven muchos juntos y forman esta estructura que es donde se apoyan de carbonato cálcico. Y por último aquí tenemos una medusa, ¿vale? Que sí que tiene un poquito de sistema nervioso para poderse mover, pero prácticamente la lleva la corriente. Bueno, pues en principio esto es todo para este vídeo. Seguiremos la semana que viene hablando ya de los gusanos y los moluscos y los equinodermos. Nos vemos en clase.